Buenas noches. Continuamos con nuestras tutorías de manera virtual. Hoy vamos a tocar el tema de la exposición oral, teniendo en cuenta que las competencias comunicativas radican en el saber hablar, el saber leer y el saber escribir. Todo esto se conjuga en un proceso de una exposición oral. Para preparar una exposición oral, obviamente primero tenemos que realizar una lectura juiciosa, concienzuda y analítica del tema que vamos a exponer. De igual manera, dentro del proceso de preparación de la exposición oral, pues tenemos que hacer un resumen teniendo en cuenta la información que me impacta y que me parece interesante y que desde ese punto de vista voy a compartir con las personas que cuando vayamos a preparar una exposición oral, primero recopilemos todas las fuentes de información bibliográfica, artículos, videos, libros, resúmenes que tengamos de pronto de temas que nos hayan dado durante la clase para poder hacer esa lectura juiciosa y analítica. Esto nos va a permitir luego poder dominar el tema cuando estemos frente al auditorio manejando esta exposición. También es importante tener en cuenta el resumen. El resumen nos permite organizar la temática de la exposición, nos permite darle un cuerpo, una organización a esta exposición y sobre todo un hilo en las ideas, tener un hilo conductor en el proceso de la exposición. Este resumen también nos va a permitir el manejo de las ayudas audiovisuales si las vamos a utilizar. Vamos entonces a tener en cuenta algunos aspectos importantes para organizar la exposición oral. Primero, decidir el tema, pero generalmente este tema en los procesos académicos ya a ustedes les son asignados por parte de nosotros los docentes. Segundo, buscar la información, hacer la recopilación de la información que nos va a permitir desarrollar ese tema de exposición. Tercero, elaborar un guión o un resumen que nos permita organizar la información. Por eso es tan importante la práctica del resumen escrito, que no solo nos va a permitir organizar la información, sino que además nos va a permitir ir procesando la información, ir mecanizando la información e ir analizándola para que luego cuando vayamos a desarrollar nuestra exposición ya tengamos en nuestro cerebro recopilada esta información, permitiéndonos hacer una exposición fluida. Vamos a definir en primer lugar qué no es una exposición. Una exposición no es un ejercicio de lectura, no es pararnos con una hoja en la mano a leer frente a un auditorio o a leer una diapositiva con mucho contenido. Una exposición es una presentación que puede ser individual o puede ser grupal. Es una presentación de un tema previamente preparado, analizado y organizado para poder transmitir. Recuerden que las competencias comunicativas, como les decía al inicio, consisten en saber hablar, saber leer y saber escribir. Y una exposición es el mejor ejercicio para combinar todos estos elementos que nos permiten la comunicación eficaz. ¿Qué tenemos que hacer para preparar una exposición? En primer lugar, investigar. ¿Investigar sobre qué? Sobre el tema asignado. Esto nos va a permitir tener la fluidez verbal y el manejo y dominio del tema durante el proceso de la exposición. También es muy importante que tengamos en cuenta en la preparación de nuestra exposición el auditorio, a quién va dirigido esta exposición, esta presentación de la información. Sabemos generalmente en el contexto académico el auditorio van a ser nuestros compañeros de estudio y el profesor. Ellos nos van a estar retroalimentando durante todo el proceso de la exposición. ¿Cómo? No solo con sus preguntas, sino también con su lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal va a corresponder a nuestras actitudes y a la manera como nosotros también vayamos transmitiendo
esta información. Recuerden que comunicamos también con nuestro cuerpo. La postura, el tono de la voz y la manera en cómo gesticulamos al transmitir la información son muy importantes, pues van a generar en el auditorio un impacto diferente al impacto que genera el tema del cual yo estoy hablando. Y al hablar de la importancia de la comunicación no verbal o del lenguaje corporal, también es importante tener en cuenta que dentro del principio de la comunicación se dan dos elementos también, que es la forma y el fondo. En este caso, la forma es cómo nosotros gesticulamos cuando estamos comunicando, cuando estamos hablando, cuando nos estamos expresando, pues a través de esta gesticulación damos a entender también nuestro sentir. Si nos sentimos inseguros, nuestro cuerpo nos va a delatar. Si estamos estresados, nuestro cuerpo nos va a delatar y eso impacta de alguna manera al auditorio o interlocutor o receptor de nuestro proceso de comunicación. El primer paso es documentarnos sobre el tema que vamos a tratar, consultando libros, artículos, Google, los apuntes que tenemos sobre el tema. El segundo paso es poder retroalimentarnos con otras personas que puedan de pronto tener mayor conocimiento que nosotros sobre el tema que vamos a tratar. Esto nos va a permitir también realizar un análisis más amplio, contando con la opinión o con el conocimiento y experiencia de otras personas. El siguiente paso es organizar y analizar la información que hemos recopilado, sacar las ideas principales, hacer el bosquejo de lo que va a ser nuestra exposición, y esto nos lleva a la planificación del qué y cómo lo vamos a decir y el para qué lo vamos a decir. Es decir, ya ir construyendo la parte del discurso oral dentro de la exposición. ¿Cuál es el objetivo de la exposición? ¿Qué queremos comunicar sobre esta exposición? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y cómo queremos nosotros que nuestro auditorio comprenda lo que nosotros queremos decir, teniendo en cuenta que siempre vamos a generar un impacto y que nuestro auditorio nos va a retroalimentar dentro de este proceso de exposición. Y como último paso tenemos la planificación. ¿Cómo lo vamos a presentar? No solo desde el discurso, sino también desde la presentación personal y la presentación del tema. Afortunadamente en este momento las ayudas audiovisuales son muy fáciles de construir con tantas aplicaciones y páginas web que nos permiten la elaboración de diapositivas dinámicas, de videos y sobre todo la organización y planificación de la información dentro de una exposición. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando están organizando las ayudas audiovisuales de la exposición, la planificación tiene que ver con cómo vamos a presentar el tema. Tiene que ver con la construcción de las ayudas audiovisuales con las que nos vamos a apoyar durante la exposición. Es muy importante tener en cuenta que estas ayudas audiovisuales, si son presentaciones de PowerPoint, no deben estar sobrecargadas de texto. Por eso veíamos en la tutoría anterior el manejo de los mapas mentales o los mapas conceptuales que nos permiten de una manera gráfica, de una manera creativa, organizar la información. Es muy importante también tener en cuenta la redacción de esas ayudas que vamos a utilizar, la ortografía y sobre todo la construcción gramatical de lo que estamos escribiendo dentro de esas diapositivas. Es importante también tener un esquema dentro de las ayudas audiovisuales, una presentación que contenga el título de la exposición, una presentación que nos indique a términos generales de qué vamos a hablar y el desarrollo del tema de manera concreta. Es muy bueno utilizar imágenes que refuercen, pero también que nos permitan estas diapositivas desarrollar nuestra aptitud verbal.
en cómo organizamos el discurso, haciendo una exposición amena, con una adecuada pronunciación, con un tono de voz adecuado, bien modulado, que no sea monótono, utilizando también unas ayudas audiovisuales que sean atractivas, que capten la atención de nuestro auditorio, pero que no nos robe el protagonismo a nosotros como expositores. Es muy importante ir matizando la exposición con algunas anécdotas, preguntándole al auditorio y utilizando otro tipo de recursos. Una exposición debe ser dinámica, debe ser interactiva, que el auditorio haga parte también de nuestra exposición, que no sean solo oyentes pasivos, sino que nos permitan retroalimentarnos también dentro del proceso de la exposición. Es muy importante durante todo el proceso de la exposición mantener una coherencia temática y una coherencia en la organización y desarrollo de la exposición. Tener muy claro el inicio, la introducción, el desarrollo del tema y la conclusión, que es muy importante, con la cual ya vamos cerrando nuestra exposición y vamos dando pie también a que nuestro auditorio nos retroalimente o nos haga las preguntas de lo que no hayan comprendido durante el proceso de exposición. Y ahora vamos a tener en cuenta lo que no debemos hacer durante una exposición. Lo primero es no demostrar nerviosismo. Obviamente todos nos ponemos nerviosos cuando vamos a hablar en público, pero antes de la exposición debemos prepararnos. ¿Cómo? Obviamente teniendo conocimiento del tema, habiendo organizado bien la exposición, conociendo el material de apoyo que tenemos para retroalimentar y fortalecer nuestra exposición, y hacer algunos ejercicios de respiración antes de iniciar la exposición. Nos permiten bajar de respiración, nos van a ayudar a bajar nuestro nivel de ansiedad y nos van a permitir mostrarnos más seguros durante el proceso de exposición. ¿Qué no debemos hacer tampoco? Que se nos note de pronto la irresponsabilidad, que se nos olvidó que teníamos exposición y llegamos a improvisar y entonces salimos, perdónenme la expresión, con un chorro de babas. Por eso es importante siempre tener preparada la exposición, organizada, y conocer el tema que vamos a desarrollar. El tono de la voz es muy importante. Si ustedes van a manejar un tono de voz muy baja, el auditorio se va a dispersar, van a proyectar inseguridad y van a perder todo el sentido de la exposición. Es muy importante también la presentación personal durante la exposición. Recuerden que nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra actitud y con nuestra presentación personal proyectamos y comunicamos. Si ustedes llegan con una presentación personal inadecuada, desordenada, o como si fuera cualquier cosa lo que fueran a presentar, la gente no los va a tomar en serio. Por eso siempre les he recalcado lo importante de la presentación. Nuestra presentación va a hacer que la gente nos mire con un cierto nivel de agrado o de desagrado. Y para una exposición oral es muy importante la presentación, porque nos permite captar la atención o el desinterés de nuestro auditorio. Es muy importante también el manejo que hagamos del auditorio. Nosotros no debemos enfocarnos solo en mirar a una persona o en mirar al techo o en mirar al piso, porque eso le va a dar un mensaje al auditorio de que no los estoy teniendo en cuenta. Nuestra mirada durante la exposición debe abarcar todo el auditorio, todo el recinto en el que estamos. Debemos dirigirnos y acercarnos de alguna manera a las personas para que ellos se sientan involucrados dentro de ese proceso de exposición. Entonces, mantenernos o pegados a la pared o estáticos como estatuas o como si estuviéramos clavados en el piso es un error muy común que cometemos y que hace que el auditorio se disperse y no nos preste atención, que nuestro tema a exponer no sea interesante ni relevante para el auditorio. Entonces, muchachos, con estos elementos claves de lo que no debemos hacer
en una exposición oral, voy dando por terminada esta tutoría sin antes recordarles que debemos mantener el autocuidado, la responsabilidad de nuestro cuidado personal, es la responsabilidad del cuidado de los otros, y que si todos nos mantenemos en casa juiciosos, teniendo paciencia, haciendo las actividades que los docentes les estamos colocando, pues de pronto vamos a terminar mucho más rápido este proceso de aislamiento. En la plataforma van a encontrar material importante sobre el tema de la exposición oral. Recuerden que todos estos insumos son importantes para el segundo parcial, que ya casi va a ser. Les voy a dejar también una tarea sobre este tema de la exposición oral. Como por ahora no nos vamos a encontrar y no vamos a poder hacer una exposición oral, sí les voy a dejar como tarea que hagan una presentación de un tema que les voy a colocar por la plataforma. Ahí les voy a asignar el tema como si fuera una exposición oral. Entonces lo que ustedes van a hacer es la presentación, es la ayuda audiovisual con la cual presentarían esa exposición. Juicio, cuídense mucho, nos vemos en la próxima tutoría.